Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al episodio número 26 de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto, querido oyente, darle la más cordial bienvenida a este encuentro para conversar acerca de la palabra de Dios. El día de hoy estaremos hablando del Evangelio según San Marcos capítulo 13. Seguimos avanzando en este Evangelio lleno de acción que muestra a Jesús como el Rey Siervo. Esos episodios han sido de bendición para nosotros y esperamos que así haya sido para usted. También nos congrega hoy un motivo de alegría, y es que llegamos al episodio 26, 6 meses ininterrumpidos de estar publicando Elecciones Bíblicas Podcast. Para nosotros es un logro y estamos muy agradecidos con Dios. Dwight, ¿cómo va todo? Excelentemente, John, gracias a Dios y feliz por este cumplimiento de medio año, dándole gracias a Dios porque hayamos podido estar aprendiendo y transformando nuestras vidas a través de este medio. Así es, ya hemos llegado a medio año y bueno, pues no estamos de cumpleaños, sino de medio cumpleaños. Pero estamos muy contentos porque, bueno, generar un proyecto de este tipo requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, y Dios ha sido bueno y nos ha regalado el espacio para podernos encontrar. Para el día de hoy estaremos hablando de Marcos capítulo 13, y la lectura bíblica la vamos a hacer tomada de la versión Biblia de Jerusalén. Querido oyente, si usted no la tiene allí a mano, le invitamos a buscarla en internet, Biblia de Jerusalén, y acompañarnos en la lectura del día de hoy. Estaremos desde el versículo 1 hasta el versículo 37. Dwight, adelante, tiene usted la palabra. Al salir del templo le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dijo: ¿Ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra, ni una que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés: Dinos cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse. Jesús empezó a decirles: Mirad que no os engañe nadie, pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: Yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que eso suceda, pero todavía no es el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares y se padecerá hambre. Esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. En cuanto a vosotros, mirad por vosotros mismos, pues os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio ante ellos. Pero es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todos los pueblos. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar. Hablad lo que se os comunique en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, será el Espíritu Santo. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se rebelarán hijos contra padres y los matarán. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Pero cuando veáis el ídolo abominable erigido donde no debe, el que lea que comprenda, entonces que huyan a los montes los que están en Judea. El que está en el terrado, que no baje ni entre a recoger algo de su casa. Y el que esté por el campo, que no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Orad para que no suceda en invierno, porque aquellos días habrá una tribulación como no la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a ver. Y si el Señor no acortase aquellos días,
no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos que Él escogió, ha acortado los días. Entonces, si alguno os dice, mirad es el Cristo aquí, miradlo allí, no lo creáis, pues surgirán falsos cristos y falsos profetas que realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los elegidos. Vosotros, pues, estad sobre aviso, mirad que os lo he predicho todo. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Es lo mismo que una persona que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo y ordena al portero que esté en vela. Velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, a medianoche, al cantar del gallo o de madrugada. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Dubái, muchísimas gracias por acompañarnos en esta lectura del día de hoy. Permítame, antes de entrar al capítulo 13, que es un capítulo bien interesante, ya estaremos hablando puntualmente de él, mencionar algo acerca del contexto. En los últimos episodios de Elecciones hemos estado hablando de Jesús y cómo inicia su última semana. A esta semana se le ha llamado la semana de pasión o la semana de el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Ha llegado él a Jerusalén, una entrada triunfal, lo hemos visto ya en episodios anteriores. Allí habla con sus discípulos, da unas enseñanzas, controvierte con fariseos, con escribas, con saduceos, y llega al templo, allí limpia el templo en una acción de autoridad por completo, les da unas enseñanzas a sus discípulos, les habla acerca del tributo, les habla acerca o responde preguntas acerca de la resurrección, habla del gran mandamiento, de su identidad como tal, y llegamos al capítulo 13, que es un capítulo bastante particular. Debemos decir, no sé si Dubái también está de acuerdo con esto, que es el capítulo donde hay una enseñanza más extensa de Jesús en todo Marcos. Marcos no se caracteriza por ser un capítulo donde haya muchas enseñanzas de Jesús, hay más acción, lo hemos dicho siempre, pero este capítulo es diferente. Este capítulo es una enseñanza de 37 versículos, no ha pasado esto antes en Marcos, y es una enseñanza muy, muy, muy particular, con unas características que los invitamos a que nos acompañen, queridos oyentes, a revisarlas. Jesús sale del templo y se dirige al Monte de los Olivos, que es un monte que queda cerca de Jerusalén, desde el cual se puede ver a Jerusalén y se puede ver el templo. Y cuando están saliendo del templo, uno de sus discípulos, no sabemos quién, asombrado por una obra maravillosa de arte, de construcción, de ingeniería y arquitectura, le dice: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso es una verdad fuertísima para ellos, porque tenemos que reconocer que todo en la época se genera en torno al templo, todo, tanto en la organización política, económica y por supuesto religiosa, y lo que antes fue
esa relación espiritual se daba en torno al templo. Entonces que Jesús diga esto es para que ellos queden sorprendidos. Sorpresa que van a querer solucionar a partir del verso 3. Pero antes de llegar allí, Dwight, ¿cómo le parece este pasaje? ¿Qué tiene usted para comentarnos? Sí, tenemos esa sorpresa que hay allí de parte de los discípulos. O sea, siempre tenemos como ese doble eh, diálogo. El primer diálogo tiene que ver con el público general y pues después los discípulos tienen exactamente la misma pregunta y el mismo asombro por ver que ese edificio del cual ellos se enorgullecían. Herodes había sido un gran constructor. El palacio de Herodes es famoso, lo mismo que el templo. Entonces, pues que le digan a uno que su maravilla arquitectónica va a ser destruida es cuanto menos desconcertante. El comentario de Jesús es directo y le dice, mire, eso que usted ve no va a quedar nada. Y bueno, tenemos que ubicar este comentario en el contexto de la muerte de Jesús. Jesús ya les ha dicho, mire, se está cumpliendo la profecía, se está cumpliendo todo lo que está aquí y va a suceder. Voy a ser entregado, me van a matar, voy a resucitar y algo muy grande va a pasar. Y en ese contexto de eventos, Jesús anuncia el tema del templo. Va al Monte de los Olivos, se sienta allí frente al templo y aparecen 4 discípulos que ya habían aparecido previamente. Tenemos que decir que estos 4 personajes fueron los primeros que Jesús llamó. Nuestros oyentes lo recordarán: Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Estoy en lo correcto, ¿verdad, Ubay? Ellos fueron los primeros 4 discípulos. Es correcto, ellos fueron los primeros 4. Y aparte le preguntan, dinos, y la pregunta de ellos va en cuanto a tiempos, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Tiempos. Y número 2, ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Lo que sigue a continuación es una enseñanza de Jesús en calidad de profeta. Tenemos que decir entonces que Jesús, que es superior a todos, superior a la ley, superior a los profetas, aquí también pues tiene un rol de profeta. No sé, Dwight, qué opines sobre esto, y responde a la pregunta mirando hacia el futuro, a un futuro que hay que decirlo que está a 40 años de distancia según los datos históricos. Dwight, ¿cómo le parece ese rol de Jesús en calidad de profeta? Estoy totalmente de acuerdo en que Jesús es un profeta con todas las de la ley. Es cumplimiento de lo que fue Deuteronomio 18, donde decía: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Era una promesa hecha desde tiempos de Moisés. Sí, esta fue una expresión que Dios mismo había hablado a Moisés y que era clara respecto de lo que sería el cumplimiento en el Mesías. Entonces Jesús está aquí ejerciendo su ministerio profético. Este es un pasaje que hay que ver como en todo su contexto, porque es el contexto de los momentos previos a este gran dolor, a esta, si se quiere decirlo así, este momento crítico en el ministerio de Jesús, porque como hombre ver estos últimos días es angustioso, es doloroso, y pues las palabras de Jesús reflejan un poco este sentido, este sentir. Si Jesús estuviera en nuestra época, sus palabras tendrían plena vigencia. Jesús les dice, para responder a la pregunta que ellos le han hecho, Jesús les dice: mirad que nadie os engañe. O sea, no se dejen, no crean a las noticias falsas. Permítame parafrasear a Jesús con nuestro contexto, en una sociedad en la que estamos hablando continuamente de noticias falsas o noticias sin verificar. Jesús les dice: no se dejen engañar. Van a venir muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y algunos los van a engañar.
Ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerras, pero no se turben. Es necesario que todo esto pase, pero no es el fin todavía. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero miren por ustedes mismos. Jesús comienza a pintarles una escena, a colorear una escena que es absolutamente crítica, dramática. Ya lo mencionaba usted, Dwight. No era para no era fácil para ninguno de ellos escuchar que su gran obra maestra de arquitectura, lo que representaba todo para ellos, se iba a destruir. Así que ellos son sorprendidos, pero bueno, ¿qué señal vamos a tener? Así que Jesús les dice, mire, van a venir muchos diciendo, yo soy el Cristo y confíen en mí. Ustedes van a oír de guerras, van a oír de, de peleas entre reinos, van a oír de terremotos, de hambrunas, de alborotos, pero bueno, eso va a ser el principio de dolores como tal. Y les dice, miren por ustedes mismos. En ese momento serán entregados a los concilios, a las sinagogas, van a sufrir bastante, los van a entregar a los gobernadores y a los reyes por causa de mí, para testimonio a ellos. O sea, la situación va a ser bastante difícil, no solamente para las personas en general, cuando se escuche de guerras y de todo eso, sino también para mis seguidores. Pero eso va a servir para que la palabra de Dios llegue hasta ellos. Es necesario que el evangelio sea predicado antes en todas las naciones. O sea, Jesús les dice, en medio de la crisis, en medio de los problemas, se va a seguir ampliando el evangelio va a llegar a muchas partes. Ustedes van a sufrir, van a ser entregados ante las autoridades, pero no se preocupen por lo que tendrán que decir, porque en ese momento el Espíritu Santo es el que va a hablar por ustedes. Así que estén tranquilos. La situación que presenta Jesús ya se acerca un poco al ámbito más interno. El hermano entregará a la muerte a su hermano, el padre al hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es una pintura bastante, por decirlo menos, apocalíptica, ¿no le parece, Dwight? Sí, sí. Y pues yo veo aquí unas herramientas muy importantes, muy interesantes para abordar la crisis. Se las está dando a estos 4 discípulos tan cercanos como los que usted mencionó, los mismos con quienes había iniciado el ministerio. Y entonces el dotar a la gente contra las crisis, como usted señalaba tan acertadamente, contra la información falsa. Cuando tenemos unos momentos de crisis es importantísimo tener el criterio para no ser engañados y para no estar con especulaciones y noticias falsas que tanto daño hacen en tiempos de crisis, porque nos pueden desviar hacia soluciones que pueden ser peores que la misma enfermedad, peores que la misma crisis en sí, agravan la situación. Y entonces me llama mucho la atención esa expresión, mirad por vosotros mismos, cuidaos vosotros mismos, ese cuidado de sí mismo que es tan esencial en los momentos de crisis. Aparte de eso, pues esa confianza, ese mantengan la calma. Vamos, que para las crisis es vital mantener la calma, es lo que enseñan ante todo tipo de situación apocalíptica, bueno, esa palabra no me gusta para señalar momentos críticos, porque apocalipsis es más bien un asunto de revelación y no es acertado. A mí me desagrada cuando se pinta lo apocalíptico como el desastre, pero hablemos así sencillamente de crisis. Entonces, ante esa crisis, mantén la calma. El Espíritu Santo te mostrará qué has de decir en total paz, en total calma y tranquilidad. Mire, si eso no son herramientas para cualquier generación,
porque yo preguntaría a cualquiera de las múltiples generaciones que ha habido desde Cristo hasta ahora, ¿quién no ha vivido un periodo crítico? Si estuvo en el Imperio Romano, si estuvo en la conquista, si tuvo que viajar, si tuvo que, cuándo ha dejado de haber terremotos, cuándo ha dejado de haber. Cada uno de nosotros tenemos que ver nuestra propia crisis y estos son elementos esenciales para abordarlas, para afrontarlas y para después de ellas pues estar a salvo. No sé usted qué opine de esta forma de ver a Jesús, pero este discurso, esa enseñanza de Jesús, o mejor, esa conversación de Jesús con sus 4 discípulos, yo la siento más como aquel pastor que está cuidando a su rebaño o aquel amigo que les está diciendo a sus amigos cercanos, van a venir cosas difíciles, pero bueno, hay que ser fuertes, hay que saber escuchar, hay que pensar muy bien lo que se escucha, hay que aplicarle a esto pensamiento crítico, diríamos nosotros ahora, contrastar las fuentes, no se dejen engañar, cuiden por ustedes mismos, velad, estén despiertos, vamos a encontrar esa palabra más adelante. Y como usted lo dice, Jesús está allí hablando en la intimidad y dándoles herramientas para que ellos afronten lo que va a venir. 3 o 4 días después iban a tener una circunstancia difícil, muy difícil, que era la crucifixión de su maestro. Y va a venir una situación de crisis. Y Jesús los está preparando para ello. Les está dando precisamente herramientas. Y como preguntaron en relación con el templo, pues Jesús les está diciendo, esto, ustedes ponen la confianza de alguna manera en esta edificación, eso se va a destruir. Pero hay algo más importante que esta edificación, y es que ustedes reconozcan precisamente quién es el Cristo. Entonces volvemos un poco a esa explicación y al centro de todo esto. El centro de todo es Cristo. Y Él les va a decir, mire, en ese momento de dificultad, eh, eh, tengan muy claro que ustedes ya saben quién es el Cristo. Pedro lo había dicho unos capítulos antes, tú eres el Cristo, el Hijo de... Entonces, ellos ya lo sabían. En momentos de crisis, ante la noticia falsa, tengan ustedes plena confianza que Dios está allí con ustedes. Y en el versículo 14, Jesús comienza a hablar precisamente de unos hechos puntuales que van a suceder en 40 años después, cuando llegan el ejército romano, rodea a Jerusalén y derriba, destruye por completo el templo, que son palabras que se habían cumplido, o palabras, perdón, que había anunciado el profeta Daniel. No sé si usted tenga alguna referencia sobre ello, Dwight. Sí, Daniel 9:27 anunciaba este mismo pasaje y Jesús pues da más detalles de lo que va a ocurrir. Y me llama la atención en este caso cómo está también otro elemento para la crisis, en el sentido de que dice, cuando esto ocurra, oren para que esto no ocurra en invierno, porque el invierno hace que pues las circunstancias sean aún más graves, más desastrosas, más tristes. Entonces Jesús le dice, otro elemento para la gestión de la crisis, órenle al Señor, oren para que esto sea por lo menos no en invierno. Entonces ese concepto que incluso lo encontramos en la enseñanza del Padre Nuestro, dice, no nos metas en prueba. Está pidiéndole, está dándonos ese tip, esa ayuda para que cuando oremos a nuestro Dios, Señor, ponme esto más llevadero, más fácil de soportar. Entonces, eso es otro elemento con el cual podemos estar habilitados para decirle a nuestro Señor que nos permita llevar los trances difíciles de la vida, los trances que encontremos de una mejor manera. Me llama la atención que en este caso lo bíblico es huir. La recomendación de Jesús es, cuando llegue el problema, huyan. A veces uno cree que ante los problemas hay que poner cara dura y quedarse ahí y enfrentarlos y bueno,
aquí Jesús les dice lo contrario, me llama mucho la atención eso. Les dice, cuando sea el momento, cuando llegue la abominación desoladora, y aquí está hablando particularmente de un acto que hacía el ejército romano, bueno, que ellos iban a reconocer después, que iban a levantar allí en el templo una abominación, y hacía referencia puntual a un símbolo que iban trayendo los romanos, cuando se den cuenta que esto ya, cuando se den cuenta que esto comienza a suceder, huyan a los montes. Si están en la azotea, no desciendan. Si no lleguen a su casa a recoger las cosas. Si alguien está en el campo, hombre, no vuelva atrás. No se venga a recoger sus cosas, quédese allá. Y hace un lamento. Ay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Va a ser una situación tan difícil, esa crisis, que hay que huir. Y lo bíblico, hay que huir. Y a veces, frente a la crisis también, hay que ser inteligentes y si hay que retirarse, hay que retirarse. ¿No? Si hay que cuidarse, hay que cuidarse. Entonces me llama la atención esto. Viene el versículo que usted mencionaba, el tema de la oración, aquí lo importante que es la comunicación con Dios en momentos de crisis, también es muy importante. Jesús les dice, serán unos días muy, muy, muy difíciles, serán unos días muy duros, pero ¿saben algo? Y es que el Señor acortará los días. Si no lo hiciera, nadie sería salvo, pero por causa de aquellos que han creído en el Evangelio, de los escogidos, se acortarán aquellos días. Y vuelve y les dice, si alguno les dice, aquí está el Cristo, o allí, no le crean, no le crean. Parece ser que esa insistencia de Jesús en torno a pensar muy bien, al aplicar pensamiento crítico, vuelvo y lo digo, al evaluar las cosas, al evaluar aquellas noticias falsas, vuelve a estar acá. Si les dicen, allá está el Cristo, no crean. Ustedes tienen que saber que el Cristo soy yo y que tienen que estar aquí firmes. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales para engañar a otros, aún para engañar a los escogidos. Pero ustedes, mirad, estén atentos. Esto ya se los he dicho. O sea, cuando llegue el momento, ya ustedes se van a dar cuenta que llegó, hagan lo que les estoy diciendo, apliquen las herramientas y estén muy atentos. Acabamos esta parte de Dubái, no sé si usted tenga algo para mencionar. Sí, solamente el punto que está aquí nuevamente enfatizado, cuidarse, sobre todo en la salud mental, de no creer en lo falso, ¿sí? Y por otro lado, pues quiero precisar que el engaño es, si fuere posible, a los elegidos. Es que eso no es así de fácil. Dios está a dispuesto y está precisamente proveyendo las herramientas suficientes para afrontar las crisis y salir victorioso de ellas. Entonces, ese, si fuera posible, me parece que hay que leerlo bien, porque es que, preguntémoslo, ¿es posible? Si gestionamos bien la crisis, creo que la respuesta contundente es no, porque miraremos bien y lo falso, pues no lo creeremos. Y perseverar hasta el final, que fue la advertencia anterior, pues creo que lo podemos capitalizar a nuestro favor para que el Señor sea guardándonos. Completamente de acuerdo, Dubái. Antes de pasar al siguiente fragmento del día de hoy, yo quiero mencionar que este pasaje ha sido interpretado de muchísimas formas. Contarle a nuestros oyentes que este pasaje hay distintas formas de entenderlo en cuanto a los tiempos. Para algunos es un hecho cumplido, para otros es un hecho que no se ha cumplido. En lo personal, debo decir que entiendo el pasaje como respuesta a la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, resultado del comentario que Jesús hace en relación directa al templo de Jerusalén. Jesús les dice, vea, esto que ustedes ven no va a quedar. ¿Cuándo va a pasar todo esto? Va a pasar cuando ustedes se den cuenta de esto, van a pasar una crisis,
muy difícil. Esas son las herramientas que ustedes tienen y eso va a pasar allí. En la historia encontramos que precisamente 40 años después, el Imperio Romano entra a Jerusalén, la asedia en, una, en, eh, en un proceso muy cruel, muy sangriento. Según algunos cálculos, creen que mueren 1 millón de judíos allí y se incendia el templo. Incendian el templo, lo destruyen por completo, quedan solamente algunas cosas externas, que es lo que tenemos hasta el día de hoy, pero fue una crisis muy, muy difícil que vivieron allí y fueron esparcidos por todas las naciones, como más adelante va a aparecer. Entonces, en lo personal, creo que es una recomendación, una conversación pastoral en torno al cuidado frente a la crisis. No sé, Dubái, si usted tenga algún comentario sobre este pasaje y la interpretación que algunos han dado frente a esto. Adelante. Pues yo estoy de acuerdo. Está en principio constatado el hecho de que 40 años, es decir, por el año 70 después de Cristo, ocurrió esta destrucción que usted menciona. Pero más grande que eso, yo diría, es estas herramientas que el Señor provee para afrontar la crisis, la tribulación que se presente, cualquiera que sea ella. Que eso es lo que yo diría que nos habilita para vivir de una vida, en una vida mucho más tranquila. De acuerdo. Pasamos a la sección del versículo 24 en adelante, y aquí hay un giro de tiempo, o no, un giro de tiempo, no, un cambio de tema, un cambio de foco. Jesús dice: en aquellos días, después de aquella tribulación, va a suceder algo en los cielos, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, el cielo, del cielo caerán, perdón, las estrellas caerán del cielo, sí, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Hay que comentar que para los judíos, o ellos estaban entendiendo por lo menos, que la destrucción del templo se iba a dar y que inmediatamente después volvería el Cristo. Sabemos hoy que no es así. Y lo que está contando Jesús aquí en adelante está hablando precisamente de el regreso del Hijo del Hombre, como él lo menciona. En el pasaje paralelo a este, en Mateo, los discípulos hacen una pregunta en 3 puntos. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Hablando del templo, que ya lo hablamos. 2, ¿cuál será la señal de tu regreso? La respuesta es lo que vamos a leer a continuación. Y tercero, ¿cuándo será la señal, cuándo será el fin del mundo? Son 3 preguntas allí muy importantes. Aquí Jesús está hablando de su regreso. Está hablando de que va a pasar algo en el cielo maravilloso, de gloria para los que han creído en Él, de juicio para los que no creyeron en Él. Entonces enviará sus ángeles, juntará a sus escogidos de los 4 vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y Jesús les dice una parábola: de la higuera aprended. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que está cerca, que los acontecimientos finales están a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y les dice una aclaración que es muy importante. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni aun el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Estamos de acuerdo en un punto, Dubái, independientemente de las aproximaciones de interpretación, es que el Hijo del Hombre regresará. Y regresará con poder y gloria. Y eso es un hecho que esperamos todos, y que aquí Jesús habla sobre él. No sé usted qué tenga para decir acerca de este pasaje. Tenemos que tener claro que
hay muchos registros en los que Dios nos tiene que hablar y nos es franco a la hora de decir cómo son las cosas. Él nos dice de las cosas bonitas que Él ha venido a ofrecernos, pero es que hay otra cara de la moneda y es de qué cosas nos ha librado. Hay sí, un lugar en la historia para aquellos que no creen y que se convierte en una lectura muy triste para el que no ha aprovechado las oportunidades que Cristo significa para uno. Entonces, creo que este mensaje se puede leer desde el punto de vista de la consolación, ¿sí? Aquí Dios se manifiesta con gran poder y gloria porque Él es el Señor de gloria. Eso es un hecho. Y pues si esto a usted, a mí, me está sonando pues intimidante, pues hombre, es probable que necesite yo ajustar mi cinturón de seguridad y decir ante el riesgo, pues yo me pongo del lado ganador, del lado seguro de la historia. Entonces creo que esa es la oportunidad bonita. Hay unas cosas que son inciertas finalmente, no se sabe el día en que pasará, no se sabe la hora, ¿sí? Estas características de incertidumbre ante el gran desastre, pues más nos permiten decir, pues ponernos a seguro y estar atentos a lo que Dios pide de nosotros. Pienso, Dwight, que precisamente esa incertidumbre, antes de generar duda en nosotros, debería generar plena confianza en Él. ¿Hay unas cosas que van a suceder? Sí, van a suceder. ¿Y qué podemos hacer frente a ello? Creo que son dos caminos, bueno, tres caminos. Uno, estar con la duda y con la desesperanza y, y asombrarnos por lo que va a suceder, ver esto como un asunto terrible. Número dos, comenzar a hacer cálculos como algunos hacen de manera equivocada, me parece a mí, y tratar de sacar cuentas y sacar números y como si tuvieran una bola de cristal tratando de descubrir qué va a pasar al futuro. Creo que el mensaje del texto no apunta a eso. Jesús es claro en decir, hombre, nadie sabe cuándo va a pasar. O sea, esto va a pasar, pero nadie lo sabe. Y número tres, usar esto para decir, hombre, va a suceder algo, pero yo tengo mi vida confiada por completo en Cristo. Él es el centro de todo, lo hemos dicho en otros episodios. Pongo mi confianza plenamente en Él y yo sé que en Él estoy seguro, en Él estoy confiado. Para algunos será un momento de tribulación, para algunos será un momento de juicio, porque la Biblia lo dice. Para otros será un momento para reconocer su gloria y su majestad. Y de manera que tenemos una esperanza bienaventurada, dice el apóstol Pablo, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que nos motiva y que nos enseña que esta vida solo es un parpadeo en medio de dos eternidades, pero que hemos sido creados para su gloria y que estaremos para siempre con Él. Y que ese mensaje nos anima unos a otros, que creo que es el mensaje que está en Tesalonicenses, que allí en esa carta Pablo lo escribe. Mirad y velad, vuelve a aparecer la recomendación. Mirad, velad y orad. Qué bueno que podamos aplicar esto en nuestra vida. Creo que me estoy adelantando al cierre, pero mirad, pongan atención, velad, estén despiertos y estén en comunicación constante. El tiempo no se sabe, y entonces ante la incertidumbre, bueno, ante la incertidumbre para algunos, la confianza para otros, miren, velen y oren. Porque eso es como el hombre que se va lejos de su casa, otra parábola, da autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero le mande a que esté atento. Así que ese es nuestro rol. Velad pues. No sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o al mediodía o al canto de la mañana o al sonido del gallo. Velen para que cuando llegue de repente
no los halle durmiendo, la expresión. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Así termina, velad, estén atentos. Dubái, no sé usted qué otro comentario tenga para este pasaje que hemos conversado el día de hoy. Sí, finalmente tenemos insistencia o un nuevo elemento para la gestión de la crisis y es el monitorizador, el detector de alertas, de alarmas, ese estar atentos, vigilar. Ese es otro elemento importantísimo en gestión de crisis, de todo tipo de calamidades, estar atentos, velar. Entonces creo que esa es otra herramienta valiosísima para la vida. Y entonces, pues, este mensaje pastoral, como usted indica, de que estaba dando a estos 4 discípulos muy cercanos con quienes iniciaba y estaba terminando ya este ministerio Jesús en la tierra, entonces son como muy importantes. Si yo me pongo en los zapatos de alguno de estos 4, sí, que afortunadamente tenemos esta oportunidad de escuchar qué fue lo que se le dijo a estos 4, que a veces uno tiene ese secreto de estado que no se sabe qué pasó en los lugares clave de cercanía a algún hombre importante, pero tenemos esta ventana para saber qué fue lo que ocurrió, qué era lo que le estaba diciendo Jesús a estos 4 súper cercanos discípulos. Y tener estos elementos para la gestión de la crisis, pues resulta de mucha ayuda. Entonces, John, yo creo que es el momento que vayamos haciendo el sumario de decir cuáles son las lecciones aprendidas a partir de este capítulo y las elecciones posibles. Bien, a lo largo del pasaje, que es un pasaje bastante particular, distinto al que hemos estado leyendo en Marcos, hemos estado hablando ya y dando algunas ideas acerca de las lecciones que podemos tomar. Creo que un título, me voy a adelantar un poco al cierre, pero un título tomando lo que usted nos ha comentado es herramientas para gestionar la crisis. Los discípulos estaban muy cercanos a afrontar una crisis muy fuerte y era la crucifixión de Jesús. Y en ese contexto Jesús les habla de una crisis uh, también muy grande y es la destrucción de su templo. Destrucción del templo que para ellos era el punto central de todo lo que conocían. Ellos de pronto en ese momento lo verían lejano, muy lejano creería yo, pero Jesús les dice, mira, van a pasar por una crisis, van a pasar por un momento de dificultad, pero ante ese momento de dificultad tengan en cuenta algunos consejos puntuales. Primero, no escuchen a todo el mundo. No se pongan a escuchar y a poner atención en aquellas cosas que dicen. Ustedes estén totalmente seguros en lo que han creído. No se dejen engañar. Muchos van a venir en mi nombre, les dice Jesús, y les van a decir, mira, aquí está el Cristo, aquí está el Cristo. No, ustedes ya tienen que tener claro quién es el Cristo. Y creo que esa sería la primera lección, tener claro quién es el Cristo. Frente a los momentos de crisis, uno de los elementos que más falla es el tema de en quién está puesta mi confianza. Y es que en los momentos de crisis, allí es cuando la confianza patina un poco. Jesús aquí les está diciendo, no se dejen engañar, no crean a todo lo que escuchan. Así que ese es un elemento muy importante. Van a escuchar de cosas terribles que van a pasar. Hombre, tengan la confianza puesta en Cristo, porque Cristo es el centro de todo. Creo que esos elementos nos dejan ver que podemos tomar la elección de guardar esas herramientas en nuestra vida para enfrentar la crisis. O, por el contrario, vivir a la expectativa a ver qué va a pasar y sospechando, haciendo cálculos. Otro frente que tiene este pasaje que también tenemos que mencionar por su importancia para nuestra vida es el anuncio del regreso de Cristo. Si bien es cierto,
En algunos momentos la forma de ver el pasaje puede cambiar en cuanto a los tiempos y algunos pueden estar aproximándose a cosas. Aquí Jesús dice, vea, nadie sabe el día en que va a suceder, pero va a suceder y en eso estamos seguros. Y esa verdad nos mantiene con esperanza, esa verdad nos debe alentar a nosotros, porque como ya lo he dicho previamente, nuestra vida solamente es un parpadeo en medio de 2 eternidades. Hemos sido creados para darle la gloria total y vendrá un día glorioso en el cual estaremos para siempre con Él. Así que podemos vivir a la expectativa con nuestra confianza puesta en lo que dicen los demás, o podemos escuchar a Jesús y tomar en nuestra vida sus recomendaciones. Mirad, velad y orad. Así yo cerraría este pasaje, Dubái. No sé si usted tiene algo más para agregar. Bueno, yo añadiría solamente que hay que tener en perspectiva el triunfador de la historia. Y aquí cuando leíamos que Jesús vendrá con gran poder y gloria por sus elegidos, pues tengo una perspectiva muy clara de que hay alguien en control de la historia y eso es un seguro muy importante en la gestión de la crisis. Estoy del lado del que tiene toda la solvencia, todo el capital, todo el poder y la gloria, y entonces, si estoy de su lado, ¿cuál crisis? No estaría yo en crisis, estaría yo en Cristo, que es la suficiente garantía para estar del lado de sus elegidos, del lado de quienes han discernido, que no se han dejado engañar por las noticias falsas, que han orado lo suficiente cuando ha sido necesario decirle, Señor, pónmelo un poquito más suave, que yo quiero pasar esto bien, quiero pasar esto en coche, pasarlo fácil. Y estar con estos sentidos bien atentos, dispuestos, velando, orando, con mucha receptividad a todo lo que ocurra, porque tenemos una garantía muy grande de parte de este Dios que triunfa, que viene en poder y gloria con estos ángeles que siempre son participantes de sus designios. Estaba el Salmo 103 diciendo que los ángeles son poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, siempre son esos acompañantes silenciosos y contundentes de la ejecución de los designios de Dios y que juegan o bien a favor de quienes triunfan o en detrimento de quienes han estado en las elecciones incorrectas. Dubái, muchísimas gracias. Coincido plenamente con sus palabras. Llega el momento de mencionar, de proponer algunas ideas sobre los títulos. Este pasaje solamente tiene 3 títulos. Jesús predice la destrucción del templo. Yo me voy a adelantar hoy. Voy a decir una noticia nada agradable. Ese es mi título. Luego Jesús, aquí dice, señales antes del fin. Yo voy a tomar lo que hemos mencionado, que usted lo ha mencionado previamente, que yo después lo tomé, herramientas ante la crisis. No sé a usted qué le parece ese segundo. De acuerdo. Y el tercero, un regreso con poder y gloria. Esa es mi propuesta. No sé usted en este caso. Me adhiero. ¿A las 3? Sí, señor. Bueno. Sí, porque es que la gestión de la crisis está perfecto. El primero se me escapa, recuérdemelo otra vez, ¿cómo es? El primero dije algo como una mala noticia, creo que fue. Ay, ya lo olvidé. Nos va a tocar escuchar la grabación. Algo en relación con una mala noticia, una noticia que no quieres escuchar. Un poco, poniéndome en los zapatos de los discípulos. Diría, no hay tanta maravilla arquitectónica. Está bien. Muy bien. Bueno, Dwight, qué alegría. Hemos terminado el
capítulo 52, no, 52 tiene el año, 26, que es la mitad. Hemos terminado el capítulo 26, hemos cumplido nuestros primeros 6 meses. Esto sería como un bebé de brazos todavía y confiamos en que Dios nos va a ayudar para continuar con este proyecto, que esperamos, querido oyente, haya sido de bendición para usted. Para nosotros lo ha sido. Debemos decir que cada que nos encontramos con Dubái para charlar sobre el texto bíblico, además de grabar un podcast de casi 1 hora, charlamos como 1 hora más u hora y media a veces. Y hemos tenido un espacio para compartir y para aprender de la palabra de Dios muy interesante. Esperamos que haya sido de bendición para usted y que Elecciones Bíblicas en este formato siga teniendo muchos más episodios. Por ahora, le invitamos a compartir este audio y le invitamos a que nos acompañe el próximo viernes en una edición más. Dwight, ¿algo más para cerrar? Bueno, que me causa un poquito de gracia y pues hay que pedirle comprensión a quienes nos siguen, nos escuchan, porque los adolescentes novios suelen celebrar si cumplieron 1 mes o 3 o 6, cualquier tiempo que consideren allí que tenga algún viso de memorable, lo hacen. Y entonces, pues para nosotros esto es más o menos con ese mismo cariño y ese vigor adolescente. Entonces sí que nos inspira este 26, nos da mucha ilusión y mucha energía para lo que sigue. Entonces solamente quería hacer ese apunte. Está bien, me uno a la celebración, a la excusa para agradecer a Dios por este espacio. Pues nada, terminamos agradeciendo a Dios por esta oportunidad. Dubái, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos, por sus buenas reflexiones y gracias a los oyentes también. Entonces, como es usual en estos 26 capítulos, les enviamos un saludo desde Bogotá, Colombia y también desde Málaga, Andalucía, España. Dios les bendiga a todos.